Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue hoy? Pues, ustedes, la mayoría son de algún lugar en específico, ¿de qué regiones? Yo de acá de Medellín. Ah, bueno, tenemos Medellín. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Deimer Barrios y también vivo acá en Medellín, pero soy de la costa, de Ah, Montería. Llevo 15 años viviendo acá en Medellín. bueno, ya es bastante tiempo. Ay, bueno, chicas, bueno, aquí en Medellín no hubo tanto daño. ¿Cómo lo sintieron esta mañana? ¿Cómo sintieron ese temblor? Fuerte, fuerte. Profe, estuvo muy fuerte, Sí, demasiado. sí, Pero las zonas más afectadas que vi fue Pereira, el Chocó, pues zonas exacto. que están por ese lado. Sí, eso estaba viendo las noticias que sí, por allá se sintió muchísimo más fuerte. Bueno, y acá que no hubo tanto daño, menos mal. Bueno, chicos, entonces, antes de comenzar con el tema ya de la semana uno, les voy a dar otra vez un recorrido por la plataforma, que aún hay algunas dudas que quedan por ahí pendientes, que ustedes me han estado realizando, por ejemplo, las grabaciones, todos los encuentros quedan grabados. Ya les voy a mostrar dónde queda la grabación en la plataforma. También lo que vamos a escribir hoy lo voy a organizar en un PDF, lo subo ahí también a la plataforma y cómo trabajamos. Entonces, cuando ingresamos por acá a la plataforma, espera, en la unidad uno y 2, que es las dos primeras unidades que vemos acá en el curso, tenemos. Entonces, estos son los OAS, que es el objeto virtual de aprendizaje. Aquí nos dan una introducción de lo que vamos a estar viendo en esta unidad uno y 2. Específicamente nos hablan de límites y continuidad. Ya para ver los temas que vamos a estar trabajando clase a clase, ahí tenemos el compromiso académico, que ya ustedes lo pueden ver ahí, también está en la plataforma del campus, y ahí, desde ahí lo pueden descargar, igual yo se los mandé al correo. Entonces aquí en el compromiso académico, ustedes ven semana a semana cuáles son los temas que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, hoy, como ya pasó la semana uno, vamos una semana atrasado. La idea es que ustedes en esa semana anterior hayan leído este tema, que es un repaso sobre funciones, la definición, la terminología, la representación, dominio y rango. Y en este encuentro vamos a resolver las dudas. En los encuentros se hacen más ejercicios prácticos, pero si tenemos dudas sobre la teoría, también ustedes me comentan y las podemos profundizar un poquito más en estos encuentros. Entonces aquí, en esta primera semana, están los temas y si nos vamos al campus, entonces tenemos por acá, en este, donde dice el material de estudio, tenemos nuestro texto guía, que es el de Enisil, es un texto muy amigable, explica muy bien, tiene ejemplos muy buenos y también muchos ejercicios para que practiquemos. Y entonces, por ejemplo, acá, en la semana uno tenemos el capítulo del texto guía que corresponde a esos temas de la semana uno y algunos ejercicios para que practiquemos. Entonces, tenemos las páginas que van desde el 2 al 7 y ahí pueden descargar el texto guía o lo pueden consultar directamente de ahí. Entonces, acá semana a semana, en este material de estudio, lo que vamos a encontrar es el capítulo del libro que corresponde al tema de esa semana. Más abajo tenemos un material de estudio complementario. Aquí lo que encontramos son unos videos donde ustedes pueden profundizar un poquito más esos temas y aquí debajo de esos videos les voy a poner el PDF que vamos a generar hoy. Todo lo que yo escriba, se los monto en un PDF y los voy poniendo aquí en cada semana para que vayan teniendo esos
todos esos temas organizados. Y ya las grabaciones van a quedar por acá. Y tenemos acá una videoconferencia y tenemos el link de los encuentros. Este va a ser siempre el link. Si el lunes es festivo, recuerden que el martes nos reunimos a las 2 de la tarde. O sea, la próxima semana que el lunes es festivo, el martes nos reunimos a las 2 de la tarde para hablar sobre el tema de la semana 2. Yo sé que muchos trabajan en ese horario, sin embargo, chicos, saben que hay que dar las grabaciones. Si ustedes están viendo la grabación y hay algo que no entienden, me pueden escribir. Les intento explicar de pronto si es algo muy puntual o si es algo ya un poco más general, lo retomamos en la siguiente reunión para que lo tengan pues mucho más claro y no nos vayamos a quedar con esos vacíos. Y las grabaciones las encuentran acá, las grabaciones de los encuentros sincrónicos. Aquí está la grabación del encuentro anterior. Por si ustedes no lo han visto, es muy bueno que lo vean porque damos unas indicaciones generales de cómo se va a desarrollar todo el curso y aquí pues aparecen entonces todas las grabaciones de los encuentros que vamos a tener. Bien, chicos, bueno, entonces, chicos, antes de comenzar, ¿alguna duda? No, Profe, profe, buenas no. tardes. Yo tengo una duda. Y cuéntame, ¿Las David. grabaciones van a permanecer durante algún tiempo en la plataforma o siempre van a estar ahí? Siempre van a estar ahí porque si ustedes abren el encuentro, eso ya está grabado en YouTube. Entonces en YouTube se quedan durante todo el semestre. Ahí las pueden consultar y aparece en una lista. Entonces, bueno, aquí solo hay un video, pero todos los videos van a aparecer en una lista de reproducción en el orden en que vamos teniendo los encuentros. Entonces, sí, no hay fecha límite. Durante todo el semestre las pueden consultar. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, acá a la semana 1, nos dice realizar la lectura de los conceptos y ejemplos del capítulo 1.1, que está en la página 2 a la 7 de nuestro texto guía. Entonces, si nos vamos a el texto guía, por ejemplo, aquí tenemos la página 2 y vamos a hablar de funciones y gráficas. La idea, como les digo, chicos, en esta modalidad es que ustedes lean esta parte, lean la teoría. Cuando uno lee la primera vez, no lo va a entender todo, está bien, lo importante es a dar otra repasadita a lo que leímos y ya en estos encuentros resolver las dudas y vamos a practicar mucho con ejercicios. Entonces el tema de este capítulo es el 1.1, que son funciones y gráficas. Vamos a dar pues vamos a recordar lo que consiste este concepto de funciones. Cuenten ustedes, en matemáticas básicas trabajaron el concepto de funciones. Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí vamos a recordar unos aspectos importantes que vamos a utilizar mucho en este curso de cálculo diferencial cuando hablamos de ellas. Entonces, una función, ¿qué es? Una función se comporta como una máquina. Piensen que ustedes tienen un valor de X, por acá tenemos una máquina que usualmente la llamamos como f de X. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando yo le ingreso un valor a la función, ella simplemente me devuelve otro, que lo llamamos y. Ejemplo de una función muy conocida, la función f de x igual x al cuadrado. Cuando trabajamos con estas funciones, lo primero que hacemos es darle algunos valores a esa función, ¿no? Normalmente le da unos valores ahí alrededor del cero. Entonces vamos por acá a tomar esta función y evaluarla, por ejemplo, en el -2. Vamos a evaluarla en el -1, en el 0, en el 1 y en el 2.
¿En qué consiste evaluar la función en un número? Es que si nos vamos a la fórmula de la función, donde está la x, vamos a poner ese número que queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hace la función? Toma el valor de x y lo eleva al cuadrado. Nuestro valor de x es -2, entonces vamos a tomar todo el -2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, -2 al cuadrado, recuerden que es -2 por -2, que nos da 4 positivo. Siguiendo, entonces, trabajando con esta misma función, entonces aquí sería -1 elevado al cuadrado, que nos daría 1 positivo, 0 elevado al cuadrado, que nos da 0, 1 elevado al cuadrado, que nos da 1, y por acá 2 elevado al cuadrado, que nos va a dar 4. ¿Bien? Entonces esos son los valores que van tomando nuestra función f de x igual a x al cuadrado cuando lo evalúo en algún número. ¿Para qué evaluamos en esa función? ¿Y cómo la vamos a representar? La vamos a representar en el plano cartesiano. Y es que en el plano cartesiano nosotros nos ubicamos a través de lo que llamamos parejas ordenadas. ¿Cómo vamos a ubicar estos puntos que encontramos para que nos dé la gráfica de la función? Decimos que el valor que yo le ingreso a la función va a ser el valor de x y el valor que me da como resultado, el que me devuelve la función, va a ser el valor de y. Y así para todos. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar todos estos puntos en el plano. Por ejemplo, ese punto que tiene coordenadas -2 para la x, 4 para la y. Nos vamos al eje x, buscamos el -2 y subimos en 4 para la y. Quiere decir que este punto va a pertenecer a la gráfica de nuestra función. Sigamos por acá, entonces, este sería el de x y el resultado sería y. Entonces, -1 para la x, 1 para la y. Tenemos el punto 0,0, este que pasa por el origen, por acá. Ingresé el valor de 1 y el resultado también fue 1. Entonces buscamos el punto que tenga coordenadas 1,1 y 1 más. Le ingresé el valor de 2 y como resultado obtuve el 4. Entonces por acá vamos a tener ese punto que tiene coordenadas 2,4. La idea para uno hacer la gráfica de la función pues, correctamente sería darle muchos valores a esa función, no solamente esos que son enteros, sino por ejemplo darle -1,5, 0,5, valores ahí que estén intermedios y al fin unir todos esos puntos con una curva. ¿Cuál es la cuestión aquí? Por ejemplo, si yo les doy solamente esta gráfica y yo les digo que me unan estos puntos, pues hay muchas formas de unirlos. Puedo hacerlo con una recta, puedo hacerlo con una curva que venga así, ¿cierto? Entonces aquí es donde uno empieza a identificar cómo son el tipo de gráficas. Esta es x elevado al cuadrado y ese cuadrado ya me va a decir que esa función tiene una forma en particular que es lo que llamábamos una parábola. Y esa es la parábola base con la que uno construye las demás parábolas y es que la gráfica viene así, viene aquí curva. Así curva y bueno, se sigue por allá indefinidamente y lo mismo por acá a la izquierda. Los puntos se unen así con una curva y esta es la gráfica de nuestra función f de x igual a x al cuadrado. Bueno, entonces vamos, para graficar, también vamos a utilizar una herramienta que se llama GeoGebra.
Y vamos a buscar esta, GeoGebra, geometría. Vamos a abrir por aquí, esta primera que tenemos. Cuando ponemos GeoGebra, geometría, se nos abre esta interfaz. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que nos muestre los ejes principales. Nos vamos por acá a propiedades y vamos a vista gráfica y aquí dice ejes. Entonces le damos ahí para que nos muestre al eje X y al eje Y. Y también es muy bueno cuando le muestra a uno la cuadrícula, porque uno se ubica más fácil en dónde están esos puntos. Entonces ya que tenemos aquí los ejes y la cuadrícula, nos vamos a esta parte donde dice álgebra, que sale esta calculadora, y aquí vamos a poner la fórmula de nuestra función. Entonces, por ejemplo, pongamos x al cuadrado. Entonces, notemos que efectivamente nos muestra esta forma, que es una parábola que abre hacia arriba, y pongamos, por ejemplo, unos puntos que nosotros encontramos. Habíamos dicho que si tomábamos el -2 y lo evaluamos en la función, nos iba a dar 4. Es que efectivamente la gráfica de esa función tiene que pasar pues por este punto. Entonces uno también va a ir reconociendo cómo es la gráfica de la función a partir de la fórmula que tiene. Si está elevado al cuadrado, uno ya sabe que es una parábola. Ya depende de otras características, nos dice si abre hacia arriba, hacia abajo, o si abre más rápido o es más angostica. Ya habían trabajado con GeoGebra. Pues yo sí había visto profesores que la utilizaban para graficar, pero ahora que la utilizo yo, que yo también pues, estaba haciendo el ejemplo junto con usted, veo que es muy útil, por la verdad. Es muy que, perdón. Es muy útil para el tema de graficación, profe. Ah, sí, total, sí, chicos, porque vamos a trabajar mucho entendiendo la función desde la fórmula, pero también desde la gráfica. Y nuestro objetivo, pues, inicialmente va a ser graficar, pero también sacar información de esa gráfica que nos dan. Entonces, sí, ahí, siempre que tengan una función, vayan a GeoGebra, pongan la fórmula y vean qué características tiene la gráfica. Y así uno también va asociando ciertas fórmulas con el tipo de características. Si es una cuadrática, va a ser una parábola; si es una lineal, va a ser una recta, y bueno, muchas otras funciones que tienen una gráfica conocida. ¿Bien, chicos? Veamos otro ejemplo de una función. Por ejemplo, aquí puede aparecer cualquier cosa que esté en términos de x. Por ejemplo, tenemos esta función f de x igual a x más 1 dividido x menos 1. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es tomar esta función y evaluarla en algunos puntos. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale la función evaluada en el -2, en el -1, en el 0, en el 1 y en el 2. Entonces, trabajando de forma similar, ¿qué significa evaluar en una función? Y es que donde está la x, tú vas a poner el valor que quieres evaluar. Entonces, por ejemplo, vamos a reemplazar acá. Entonces, nos quedaría -2 más 1 dividido, si reemplazamos ahora esta x por -2, me queda -2 menos 1. Simplemente donde está la x, la reemplazo por -2. Los otros valores quedan exactamente igual. Entonces vamos a evaluar. -2 más 1 nos da -1. Y aquí -2 menos 1 nos da Profe, -3. profe, una preguntita. Sí, En este caso, pues usted reemplazó solo la x por el 2, ¿cierto? Y en cada uno de las f's va, o sea, no, me perdí. No, ya entendí, ya me voy que por ahí, perdón. tranquilo. Sí, chicas, eso es lo que dices. Simplemente 2. Vienes a la fórmula. Donde está la x, vas a cambiar. Miren que aquí el argumento, eso es lo que uno llama el argumento, es lo que está aquí. Tenemos x.
Entonces, si yo ya cambio esa x por menos 2, me indica que en la fórmula también voy a hacer lo mismo. Donde está la x voy a poner menos 2. Bien. Entonces, ya después de que reemplazamos, operamos, aquí nos queda menos 2 más 1, menos 1, y menos 2 menos 1, menos 3. Y aquí menos por menos más. Entonces, esto nos quedaría positivo, 1/3. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Quiero que ustedes hagan esto, chicos. ¿Qué pasa si cambio la x por menos 1? ¿Cuánto nos daría? Pero profe, ya lo hago. 0. Ujú, muy bien. Que si reemplazamos la x por menos 1, arriba nos quedaría menos 1 más 1. Dividido menos 1 menos 1. Menos 1 más 1 nos da 0 en el numerador y abajo nos quedaría menos 2. Y 0 dividido cualquier valor diferente de 0 nos da 0. Muy bien. Entonces la función en el menos 1 vale 0. A ver, que aquí que nos quede más organizado. Vamos a hacer este. ¿Cuánto vale la función evaluada en el 0? Entonces, aquí ya para hacerlo más rápido, la idea también es que vamos tomando agilidad en esos cálculos. Si reemplacemos aquí directamente 0 más 1, 1. Y 0 menos 1, menos 1. Y esto nos da al final menos 1. ¿Y ahora qué pasaría con esta? ¿Qué pasa si yo reemplazo la x por 1? Entonces, si reemplaza Profe, el 1, queda 2, ¿no? Vamos a ver. Que me 1 más 1, 2. 1 más Ajá. 1, 2. ¿Y Y 1 abajo? menos 1 es 0. Sería 2 sobre 0, o sea, 2. No. Aquí estamos muy bien, ¿cierto? Pero aquí, chicos, Sería aparece Ah, da una... 1. No. No, aquí aparece una de las reglas que les voy a estar repitiendo durante todo el curso, porque es de las más importantes que trabajamos con el cálculo. Y es que esto, chicos, ¿qué pasa si ustedes ponen 2 dividido 0 en la calculadora? ¿Qué les dice la Ah, calculadora? ¿Cuánto es eso? sí, profe, no existe. No existe, profe. Error o indeterminado. Exacto, muy bien. Eso significa que ¿por qué la calculadora nos muestra eso? Porque la división por 0 no está definida. Es decir, nosotros no podemos dividir por 0. Y esa es una de las reglas principales que tenemos acá en el cálculo. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy a una función y evalúo un valor y me queda una división entre 0? Ahí decimos que este valor no existe. O también decimos que la función evaluada en el 1 no está definida. Pero entonces en ese caso se haría otra operación. No, en ese caso decimos así, que este valor no existe o que la función en el 1 no está definida. O sea, ahí O sea, no podemos... la operación queda hasta ahí. Ujú, exacto, chicos. Ahí no nos va a dar ningún valor numérico, porque precisamente está representando esta división por 0 y por 0 no podemos dividir. Entonces, cuando nos ocurra esto, decimos eso, que la función evaluada en el 1 no existe o también que la función evaluada en el 1 no está definida. Vamos a hacer uno más y es cuánto valdría esta función evaluada en el 2 y nos vamos a ver la gráfica. Profe, una duda. Cuéntame. Esto de la indeterminación, ¿no había un caso en el que sí se podía llegar a otro resultado? ¿O eso era como en estadística o probabilidad? ¿O tampoco? Hay casos en la estadística en que uno dice que la división por 0 la puede interpretar de otra forma, pero la estadística es más como una interpretación, ¿cierto? Y se pueden mirar qué pasa con esas probabilidades, pero acá, chicos, sí vamos a decir que no existe. Esto Ah, no listo. está definido cuando aparece esa indeterminación. Y hagamos esta además, ¿cuánto valdría la función evaluada en el 2?
la función evaluada en el 2, entonces arriba nos quedaría 3 dividido 1. 1, muy bien, y esto nos da 3. 3. Perfecto. Entonces, vámonos para GeoGebra para que nos muestre cómo es la gráfica de esta función, porque ahí vamos a ver unas cosas interesantes que van a pasar con ella. ¿Y qué pasa justo aquí en el 1? Que la función no está definida. Como se ve la gráfica en el 1, no vamos a tener, pero ¿qué pasa alrededor de ese 1? Porque, por ejemplo, aquí yo sí puedo cambiar la X por un número que esté muy cerquita al 1. Pongamos por acá el 1. Un número que está muy cerquita al 1, por acá 0.9. Si yo pongo el 0.9 y lo reemplazo por X, eso sí va a darnos abajo un valor diferente de 0 y nos va a dar un número. Entonces veamos qué pasa por acá con la gráfica de esta función. Entonces arriba tenemos X más 1 dividido X menos 1. Y miren por acá, desde lejos, cómo se comporta la gráfica de esa función. Venimos por acá. Por ejemplo, en el menos 1 habíamos encontrado que valía 0, en el 0 que valía menos 1, en el 2 encontramos que valía 3, y miren qué pasa en el 1. En el 1, si nosotros nos vamos por acá, la gráfica de la función se va a acercar mucho a ese 1, pero no va a tomar ningún valor en específico, y lo mismo por acá abajo. En que cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, la gráfica empieza a tomar valores por aquí abajo, pero nunca vamos a obtener que el valor de la función en el 1 exista. Ahí nunca vamos a tener ningún valor para cuando la x vale 1. Eso más adelante lo vamos a estudiar a fondo, qué pasa y cómo se llaman esas características que presentan esas gráficas. Por el momento es esto, chicos, definir que en ese valor, pues decir que en ese valor la función no está definida o que este valor no existe. Ese es nuestro primer objetivo. Encontrar aquí, por ejemplo, si nos vamos a los ejercicios del texto, tienen varios para que practiquen. Aquí tenemos varias funciones y nos dicen en qué puntos evaluarlos. En el menos 5, por ejemplo, esta, en menos raíz de 3, en 3, en 6. Entonces, practicar mucho con estos. Vamos a pasar ahora, aquí en esos problemas, el 7 y el 8, nos piden encontrar la función f de x, la función f de 2a, f de a al cuadrado, f de menos 5x, y aquí vemos que nos dan diferentes argumentos. Inicialmente, acá en esos primeros ejercicios, uno trabaja con los argumentos numéricos, pero también vamos a ver que es muy útil cuando lo cambiamos por otros valores. Entonces vamos a hacer el ejercicio 7 de nuestro texto guía y nos dice, entonces vamos a encontrar cuánto sería la función f de x para la función dada y simplificar lo máximo que podamos. Vamos a también a utilizar mucha álgebra porque vamos a simplificar estas expresiones para que después, cuando las queramos utilizar, nos queden lo más sencilla posibles. Entonces, por aquí, vamos a hallar primero quién sería f de x. Entonces, acá nos dan una función, pero miren que nos dan unos paréntesis. Entonces, acá, simplemente f de x sería igual a menos 2 por x elevado al cuadrado más 3 por x. Ahí donde están los paréntesis adentro, vamos a poner x. Eso sería entonces esta primera f de x. Simplificar acá, no hay mucho que podamos hacer, simplemente eliminar esos paréntesis, nos quedaría así, menos 2 por x al cuadrado más 3x. Bien, ¿qué más nos piden? Por ejemplo, hagamos esta.
Ya nos dicen que el argumento de la función no va a ser x, sino que va a ser 2 multiplicado por a. ¿Quién sería f de 2 multiplicado por a? Vamos a seguir la misma lógica de los anteriores, que eran numéricos. Y acá, donde está la x, vamos a poner este valor, 2a. Entonces nos quedaría menos 2 multiplicado por 2a elevado al cuadrado más 3 multiplicado por 2a. Como les digo, esto es algo muy usual que hacemos cuando trabajamos con funciones, porque nos interesa saber cuánto sería evaluado en cualquier valor en específico, en cualquier expresión en específico. No necesariamente tiene que ser numérica. Y acá vamos a simplificar. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por los paréntesis. Notemos que aquí tengo 2 por a elevado al cuadrado. Las propiedades nos dicen que si yo tengo una multiplicación y está elevado a una potencia, esa potencia se reparte para los dos. Entonces, dejemos este menos 2 que teníamos acá, ese es de la fórmula, nos quedaría menos 2. Y ahora sí, 2 elevado al cuadrado nos da 4 positivo y a elevado al cuadrado nos da a elevado al cuadrado. Más ese 3 que hace acá, entra a multiplicar al paréntesis. Entonces nos quedaría 3 por 2, 6. Y nos quedaría 6 por a. Finalmente por acá, este menos 2 entra acá a multiplicar al paréntesis. Entonces nos quedaría menos 8 que multiplica a al cuadrado más 6a. Y listo. Ahí, por ejemplo, estos dos números, chicos, pues estos dos no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque aquí tengo a elevado al cuadrado y aquí tengo simplemente a, que está elevado a la 1. Entonces no son términos semejantes, entonces eso se deja así, por separado. No podría de pronto ir a sacar un factor común o hacer un poquito de más, pero aquí, hasta acá, va a ser muy útil cuando ya necesitamos trabajar con estas expresiones. Miren que este ya es muy sencillo. Muy bien. Hagamos otro más. Por ejemplo, les dejo este para que lo practiquen, que es cambiar la x por a al cuadrado. Y vamos a ver esta. ¿Qué pasa si cambiamos la x por menos 5 por x? Entonces venimos por acá, toda la función. Y la evaluamos en menos 5x. Les quiero que ustedes practiquen esa. ¿Cierto? Practiquen esa. Trabajamos con esta que tenemos acá, que ya es la función f de x. Y ¿dónde está la x? Vamos a poner menos 5 por x, que todo eso es nuestro nuevo argumento. Profe, yo por aquí la hice. Listo. Vamos Bueno, a... sería igual a menos 2 Ujú, por menos 5x elevado a la 2 perfecto. más 3 Ujú,
por menos 5x. Muy bien. Ujú. Esto es igual. Eliminamos un paréntesis, sería menos 2 para simplificar. 5x sería 5x elevado a la 2 sería 25x a la 2. Muy bien. 25x a la 2. Cerramos paréntesis, menos Bien. 15x. Perfecto. Muy bien. Aquí hacemos ley de los signos. Más por Sí, menos menos. Muy bien. Nos quedaría menos 3 por 5, 15 por x. sí. Y para finalizar, Para simplificar sería menos 2x por 25 me daría menos por más, menos 50x elevado a la 2. muy bien. Menos 15x. Perfecto. Muy bien. Y eso es. Muy bien, chicos. Entonces notemos que estamos haciendo eso. Eso, vean, es como un juego. Simplemente nos dan una función que es nuestra regla y con esa función el argumento lo podemos cambiar por lo que queramos, por cualquier expresión y la idea es simplificarlo ya con las reglas que ustedes conocen. Entonces siempre que apliquemos muy bien esas reglas, podemos jugar con todos estos elementos que nos dan. Importante acá, la ley de los signos, la compañera la aplicó muy bien y otra cosa acá es cuando elevado esto al cuadrado, menos 5 elevado al cuadrado, nos da positivo que es 25. Y ahí debemos de tener mucho cuidado cuando lo ingresamos a la calculadora, por lo siguiente. Vamos a buscar por acá una calculadora. Y esa la escritura es importante, porque por ejemplo, si yo pongo menos 5 y lo elevo así al cuadrado, la calculadora me va a decir que es menos 25. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la calculadora es primero elevar el 5 al cuadrado y después multiplicarlo por menos. Pero esa no es la operación que nosotros estamos haciendo. Para que nos dé correcto, tenemos que utilizar los paréntesis. Lo que nosotros queremos es tomar el menos 5 y elevarlo al cuadrado. Y ahí sí nos va a dar el valor que queremos, que es 25, que sería menos 5 por menos 5. Entonces, mucho cuidado cuando estemos calculando estos valores negativos. Cualquier valor elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Bueno, excepto el 0, porque 0 al cuadrado nos va a dar 0, pero el resto siempre cualquier valor elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Vamos a hacer esta. Y les dejo a ustedes esta última para que la trabajen. Entonces ahora el argumento es más largo. Ya nuestro argumento va a ser 2a más 1. Entonces, bueno, pues, de nuevo venimos por acá a la fórmula y entonces reemplazamos. Donde esté la x, ponga 2a más 1. Nos queda menos 2 que multiplica a 2a más 1 al cuadrado más 3 por 2a más 1. Ahí, por ejemplo, ya evaluamos en la función. Lo que nos queda, chicas, es simplificar y vamos a recordar una fórmula que vamos también a utilizar bastante, que es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una suma de dos términos elevado al cuadrado y la fórmula que tenemos es la siguiente. A más b elevado al cuadrado va a ser igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si es con menos, si aquí aparece por ejemplo un menos, lo único que cambia es este, el signo de la mitad. Ya los otros dos sí nos quedan igual positivos. Entonces ahí tenemos la fórmula, esta fórmula que aparece tanto por acá. Y entonces la vamos a utilizar para expandir esto. Entonces sería menos 2 que multiplica a 2a más 1 elevado al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado, que nos daría 4 por a al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4, a por 1, 4a, más
el segundo al cuadrado, que nos da 1. Muy bien. Más. Y acá vamos a destruir ese paréntesis de una vez, recordando que cuando un número está multiplicando a la suma, vamos a eliminar el paréntesis, va a multiplicar a cada uno de los términos, ¿cierto? Esto es lo que llamamos la distributiva, y aquí se multiplica para los dos. Entonces me quedaría 3 por 2, 6 por A, más 3 por 1, 3. Nos falta eliminar otro paréntesis y vamos a aplicar lo mismo. Y acá tomamos todo, el menos 2. También tomamos el signo y lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos que tenemos acá dentro de nuestro paréntesis. Entonces nos queda menos 2 por 4, menos 8 al cuadrado. Menos 2 por 4, menos 8a. Menos 2 por 1, menos 2. Listo. Ya eliminé el paréntesis y pongamos lo que teníamos por acá, que es más 6a más 3. Listo. Y aquí podemos hacer algo más, y es que tenemos unos términos semejantes. Miren que tenemos dos términos que tienen a y dos términos independientes. Entonces, esos los podemos operar. Este sí nos queda igual. Entonces, esto va a ser igual a menos 8a al cuadrado. Y ahora sí, operemos este con este. Menos 8a más 6a nos daría negativo, menos 2a. Y menos 2 más 3 nos queda 1 positivo. Al final aquí nos quedaría aquí más 1. Y esa ahí ya sería la respuesta totalmente simplificada, que resulta de tomar nuestra función y evaluarla en 2a más 1. Entonces también vamos recordando todas esas fórmulas que vamos a estar utilizando. Esto, por ejemplo, binomios elevado al cuadrado, algunas que llamamos diferencia al cuadrado, algunas operaciones también. Vamos a estar trabajando mucho. O sea, vamos a utilizar mucho las de factorización. Sí, eso se utiliza mucho, chicos. Los principales, un factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, son las que más utilizamos acá. Chicos, ¿alguna duda? ¿Qué? Silenciar por acá. Listo, chicos. Muy bien. ¿Qué más queremos hacer con funciones? Después de entender cómo se evalúan valores en ella y de hacer la gráfica, conocer la gráfica de algunas funciones, lo siguiente es el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio es el mayor conjunto de números reales que yo le puedo ingresar a la función y que el resultado también nos va a dar un número real. Y es que ya vimos en el caso de esta función que, por ejemplo, nosotros le evaluamos el 1 y ahí la función no estaba definida. Cuando encontramos esos valores donde la función presenta algún problema, decimos que esos valores no van a pertenecer al dominio. ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser nuestros problemas? ¿Qué es lo que se puede presentar y que la función nos dé que no está definida? Hay dos. Ya vimos ese, que no está dividido, no está permitido dividir por 0, y tampoco cuando tenemos raíces con índice par, los valores que tenemos dentro de la raíz no pueden ser negativos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ya tenemos una raíz y le ingresamos un valor negativo, eso nos va a dar un conjunto, pues nos va a dar un elemento del conjunto de los números complejos. Y nosotros, acá en este curso, solamente vamos a trabajar con el conjunto de los números reales.
Y entonces ahí tenemos, esas son nuestras dos reglas de oro, chicos. No podemos dividir por cero y dentro de las raíces de índice par no podemos tener valores negativos. Se me va a volver por aquí a la calculadora y pongamos, por ejemplo, la raíz, que cuando no aparece índice acá es porque es 2, ¿cierto? Entonces si yo pongo raíz de -2, me va a decir error, porque eso no está permitido. Pero ¿qué pasa si yo pongo un índice 3? Por ejemplo, aquí, esta no me lo permite. Vámonos por acá, para esta calculadora. Que tiene más elementos, por ejemplo, aquí. Esta. Si yo le pongo aquí la raíz cúbica de -8, eso sí existe, nos da -2, ¿cierto? Entonces, con lo que tenemos que tener cuidado es si tenemos raíces de índice par, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Ya podemos tener cualquier otro valor, o 0 o positivo. ¿Bien? Entonces vamos a ver acá el proceso de cómo encontramos el dominio de una función, que sería el mayor subconjunto de los números reales para cuál es la función. Nos va a dar como resultado un número real, o sea, sí va a estar definida. Por acá, en esos ejemplos, vamos a determinar el dominio de las siguientes funciones. Tenemos esta. La función f de x igual a 3x al cuadrado más 2x. Si vemos acá la fórmula, ustedes me dirían, "Profe, no tengo divisiones y no tengo raíces". ¿Eso qué significa? Que dentro de esta función yo puedo evaluar cualquier valor de x y siempre voy a tener como respuesta un número. ¿Cómo se obtiene ese número? Tomando ese número, elevando al cuadrado, multiplicándolo por 3 y sumarle ese número multiplicado por 2. Entonces, cuando pasa eso, que no tenemos divisiones, ni tenemos raíces, uno simplemente dice que el dominio de esta función lo denotamos así. El dominio de nuestra función f de x va a ser todo el conjunto de los números reales. También, si lo queremos expresar como un intervalo, porque es muy útil, lo expresamos así, desde menos infinito hasta más infinito. Esta es otra forma de expresar este conjunto de los números reales. Y acá aparece este símbolo del infinito, que el infinito, chicos, no es un número, es una representación de un número más grande. Pero simplemente es una representación, porque usted me dice, el infinito vale 1.000.000, yo les digo que vale 1.000.001. Y nos podemos ir yendo así toda la vida, ¿cierto? Entonces, el infinito, acá esto es un símbolo simplemente que nos está diciendo acá. Estoy cogiendo un número tan grande positivo y un número también muy grande negativo, pero aquí están todos los números reales. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Vamos a ver. Álgebra. Y pongamos nuestra función 3x al cuadrado más 2 por x. Y la gráfica es una parábola, ¿no? Porque aquí está elevada al cuadrado y ella no tiene huecos. Miren que ella siempre, si la hacemos así muy chiquita, siempre va a mantener esa forma. Desde ahí uno dice, esa función no tiene huecos, no tiene problemas, porque sin importar el valor que usted le dé a la x, siempre va a tener una respuesta que va a ser otro número. Vámonos ahora con esta función g de x. Esta función es 5 por x dividida x menos 2. Y ahí allá aparece una cuestión, la división. ¿Qué tenemos que garantizar? Que yo tengo que mirar que el valor que yo le ingrese acá abajo a la x no haga que me dé una división entre 0. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios de encontrar el dominio de estas funciones cuando tenemos una división?
Entonces lo que vamos a hacer es, uno dice, bueno, yo no quiero que esto se haga 0. Entonces lo que voy a mirar es precisamente dónde se hace 0 y ese número lo voy a quitar del dominio. Entonces, si nos vamos por acá, preguntémonos esto. ¿Para qué valor de x se cumple que x menos 2 es igual a 0? Profe, para el 2. Muy bien. Eso, chicos, nos lleva a resolver una ecuación, en este caso una muy pequeñita, es esta, cuando x menos 2 es igual a 0, uno sabe que toma ese 2, está negativo, lo pasa al otro lado positivo, y entonces eso pasa justamente cuando x vale 2. El 2 es el único número que al reemplazarlo acá, va a hacer que ese denominador se nos haga 0. Ya todos los otros números reales que nosotros tomemos abajo nos va a dar un valor diferente de 0 y ahí la función sí va a tener algún valor en específico y entonces vamos a decir lo siguiente, que el dominio de nuestra función g de x va a ser igual. Entonces serían todos los números reales, pero le quito el 2. Entonces, ¿cómo quitamos un número? Lo ponemos así. Entonces, el conjunto de los números reales menos este número, que es el 2. Lo ponemos así, como corchetes. También lo podemos representar como un intervalo, que sería de la siguiente forma. Desde menos infinito hasta el 2, cuando yo quiero que un número no pertenezca al intervalo, lo pongo así, abierto, con un paréntesis. Unido desde 2, otra vez entre paréntesis, hasta más infinito. Entonces, estas son dos representaciones que utilizamos acá. Cuando lo ponemos así entre paréntesis, porque el 2 no está en ese intervalo y tampoco está en este, pero ya cualquier otro número real que ustedes piensen va a estar en alguno de estos dos. Y entonces así podemos expresar el dominio de esa función. Vamos a uno que tenga raíz con índice par, por ejemplo esta. Ay, bueno, antes de eso, chicos, la gráfica. Siempre miremos la gráfica que va a pasar con esta. Pongamos acá 5x dividido x menos 2. Es muy parecida a la gráfica de otra función que hicimos ahorita. ¿Qué pasa? Aquí me voy a acercar mucho. Entonces, notemos, por ejemplo, para aquí. Si yo le ingreso estos valores negativos de la función, siempre el resultado va a ser un número. Miren que por aquí viene la gráfica, ya viene acá, en el 0 vale 0. Si le doy valores más pequeñitos del 2, ella ya empieza a tomar esos valores, pero justo en el 2 no hay función. Sí, no hay aquí un valor del 2 para la función, pero para los que son más grandes que 2, sí. Miren que si yo me voy por acá, ya después del 2, sí aparece de nuevo la función y entonces uno puede tomar ese valor y simplemente reemplazarlo y le va a dar como resultado un número real. Entonces, de la gráfica de la función, yo también puedo ver cuáles son los puntos o los números que me están generando problemas. Por ejemplo, aquí sería el 2, que ahí la función no está definida. Muy bien, ahora sí, vamos con esta que tiene raíz. Tengo la raíz cuadrada de x menos 3. Cuando tengo raíces, entonces tenemos que garantizar siempre que lo que esté dentro de la raíz no sea negativo. ¿Cómo nos planteamos eso? ¿No? ¿Cómo resuelve eso? Entonces vamos a trabajar con lo que uno llama una desigualdad. Y es que vamos a ver cuando x menos 3 va a ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? Que se permite acá la igualdad, porque la condición es que esto no sea negativo. Resolvemos lo mismo de las propiedades que teníamos de las inecuaciones, recordando cómo se resolvían. Y entonces acá, este menos 3 está negativo, va a pasar al otro lado positivo. Entonces aquí la condición es que x sea mayor o igual a 3. Eso nos está diciendo que si tomamos cualquier número mayor o igual a 3, lo que está dentro de la raíz
va a ser positivo. Si tomo el igual, justo en el 3, y entonces, ¿cómo escribimos esta condición? Como un conjunto. Entonces, acá, el dominio de nuestra función h de x sería así. Todos los números que son mayores o iguales a 3. Voy a ponerlo como un intervalo. Puedo tomar el 3, entonces lo ponemos así con un corchete. Y ese sería el intervalo desde 3 hasta más infinito. Y ahí en ese conjunto están todos los números que son mayores o iguales a 3. Recuerden mucho, esos cuando se pone paréntesis, que es que el valor no pertenece al intervalo, y cuando se pone corchete, es que yo sí puedo tomar ese valor de ese extremo. Sí puedo tomar ese valor que está ahí dentro del intervalo. Listo, profe. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, ahí no se pasa, no se cambia el, ¿cómo decirlo? La dirección del igual o, ¿sí me entiende? De la O sea, desigualdad de epa, este. No. solo se cambiaba ¿Cuándo? cuando se pasaba un negativo a dividir, o cómo era. Exacto, perfecto. Ajá. Voy a hacer acá en paréntesis lo que nos dice el compañero, y es cuando se cambia una desigualdad. Cuando tengo, por ejemplo, esto, menos 3x mayor o igual a 0. Cuando este está multiplicando, uno sabe que lo pasa al otro lado a dividir, pero ahí, chicos, sí cambia la desigualdad. Voy a poner aquí un 1 para que no me quede la multiplicación por 0, pero igual, ¿cierto? Entonces acá, si yo tengo un número negativo y lo paso al otro lado a dividir, entonces esto qué haría que x cambie la desigualdad, sería menor o igual a 1 dividido menos 3, ¿cierto? Este pasa con el signo y todo. Pero como está negativo, la desigualdad cambia. Eso es lo único diferente a uno estar trabajando con un igual. Ya todas las otras propiedades se van a cumplir. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Este menos 3 no está multiplicando, sino que está restando. Entonces, cuando pasa al otro lado, pasa positivo, pero la desigualdad no cambia. Listo, Muy bien. profe. Perfecto, sí. Recuerden todas esas propiedades, chicos, porque aquí las volvemos a utilizar. Son cositas que vieron en matemáticas básicas que le retomamos de nuevo. Listo, vamos a hacer la gráfica de esta. Es la raíz. GeoGebra directamente no tiene la raíz, entonces ustedes ponen SQRT. Abrimos paréntesis y ahí ya sí nos pone la raíz cuadrada y era x menos 3. Entonces la gráfica de las raíces siempre tienen esta forma, chicos. Uno va aprendiendo a identificarlas y vemos que ella empieza justo en el 3. Desde el 3 hasta los positivos, sí hay gráfica. Ella viene por acá y bueno, sigue por allá de forma indefinida, pero antes del 3 vemos que no hay gráfica. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si tomamos un número más pequeñito que el 3, por ejemplo el 0, si yo tomo el 0 y lo reemplazo acá por la x, me quedaría la raíz cuadrada de menos 3 y eso no existe. No existen raíces cuadradas de números negativos. Vamos con esta. Entonces ahora tengo esta función, la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos 10x más 25. ¿Qué notamos? Que tenemos una división. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cuáles son los valores que hacen que abajo esa función se nos haga 0? Entonces, tenemos esta. X al cuadrado menos 10x más 25. Mirándola ahí directamente, uno dice, ay, profe, pues como que yo empiezo a reemplazar valores y uno no alcanza a identificar cuáles son exactamente esos. Entonces ahí es donde vamos a factorizar. Y esto que tengo acá cumple la propiedad de ser un trinomio
cuadrado perfecto. ¿Por qué lo sabemos? ¿Cómo uno identifica que es un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, este tiene raíz exacta, que es x. Este tiene raíz exacta, que es 5. Y este número que tenemos acá es precisamente 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? 2 por 5 por x. Y entonces ahí ya vamos a tener la factorización. La factorización de este sería x, el signo que tenemos acá, x menos 5 elevado al cuadrado. ¿Bien? Y ahora que lo tenemos así, ahora sí es más fácil preguntarnos cuándo esto se hace 0. Entonces nos dice, ¿cuándo un número elevado al cuadrado se hace 0? La única forma de que yo tome un número y lo eleve al cuadrado y me dé 0 es que ese número sea precisamente el 0. Entonces esto nos implica que x menos 5 tiene que ser igual a 0 y por tanto si despejamos de acá, tenemos que x va a ser igual a 5, positivo. Ese es el único valor que nosotros venimos y reemplazamos por acá y va a hacer que el denominador se nos haga 0. Entonces ya sabemos que lo tenemos que quitar. Por tanto, el dominio de nuestra función f de x, A ver, cuéntame. una preguntita. El 2 al cuadrado se canceló con el paréntesis. No, es más como un análisis acá. Preguntémonos, tú tienes esto, un Sí. número, tú tienes que x menos 5 al cuadrado se va a hacer igual a 0. Cuando algo elevado al cuadrado se hace 0, la única forma es que ese algo sea 0. Pensémoslo por acá, tú tienes algo elevado al cuadrado. Y la respuesta de tomar ese algo y elevarlo al cuadrado va a ser 0. ¿Cuál es el único número que al elevarlo al cuadrado va a ser 0? El 0. Entonces, esto nos obliga a que lo que está aquí dentro del paréntesis también sea 0. Y eso es lo que expresamos acá. Ah, listo, Fran. Muchas gracias. Ya me hice entender mejor. ¿Listo, chicos? Y entonces acá ya tenemos esta, que ya es muy fácil de despejar. Ahí es x igual a 5. Y entonces el dominio sería todos los números reales menos el 5. O también lo escribimos como intervalo, que va a ser desde menos infinito hasta el 5, unido desde 5 hasta más infinito. ¿Bien? Aquí lo pongo así con paréntesis abierto porque ese número no va a estar ahí. Ese precisamente es el que quiero quitar, pero ya todos los otros números sí van a estar en este conjunto. Entonces ahí vemos unos ejemplos. Tenemos nuestras dos reglas de oro. No podemos dividir entre 0 y no podemos tener dentro de las raíces, no pueden haber valores negativos. Entonces aquí en el texto, todo esto, este punto, desde los de 11 hasta el 26, se trata de eso, de encontrar el dominio de esas funciones. Entonces practique mucho con estos valores y con estas funciones que tenemos allí. Profe, qué pena. ¿Será que me puede volver a mostrar cómo quedó el dominio de ese cuarto punto, por favor? Claro que sí, por aquí lo vemos, es este de acá. Listo, profe. Muchísimas gracias. Listo, con todo el gusto. Entonces, como les decía, chicos, practicar bastante esos que tenemos acá. Tenemos por acá un ejercicio de estos del 27 al 30. Y vamos a hacer uno de estos para que entendamos lo que nos están pidiendo acá. No me quiere comer todo. Hagamos este, ahora sí. Bien.
Entonces acá en estos ejercicios nos dicen, en los problemas del 27 al 30 nos piden determinar si la gráfica de la figura que nos están dando corresponde a la gráfica de una función. Entonces uno queda como que todas las gráficas serán que son una función y nos vamos a volver acá en una parte importante. Y es esta. Lo que nos dicen la prueba de la recta vertical. La prueba de la recta vertical es una prueba que nosotros le hacemos a una gráfica. Esto es más gráfico. A una gráfica para determinar si es una función o no. Y nos dice lo siguiente. Si hacemos rectas verticales y esa recta toca a la gráfica en más de 2 puntos, eso ya va a hacer que nuestra gráfica no sea una función. Y si bien, pues, ¿por qué tiene que pasar esto? Voy a traer por acá esto. También eso está en el texto, pero lo voy a poner acá. Para explicarlo mejor. Y es que cuando nosotros trabajamos con una función, ustedes ven que uno le da un valor de X y la función te devuelve solamente un valor de Y. Y como uno hacía precisamente la gráfica de una función, uno le daba un valor de X, le daba un valor de Y, iba y unía esos puntos en el plano, ¿cierto? Un valor para la X, que era la primera coordenada, un segundo valor para la Y, que era la segunda coordenada, y unía todos esos puntos en el plano. ¿Qué pasa? Cuando yo me vengo por acá a esta gráfica, vamos a hacer el ejercicio. Hagamos una recta vertical. Hacemos, por ejemplo, acá una recta vertical. Vemos que la gráfica toca la función en 2 puntos, en este y en este. Y eso, chicos, no puede pasar. ¿Por qué? Porque si me voy acá, digamos, ese sería el valor de X. Tengo 2 valores de Y. Uno sería esta, Y1, y otro sería este. Llamémoslo Y2. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que yo tendría una fórmula donde le ingreso un valor de X y el resultado van a ser 2 respuestas. No, eso no sería una función. Y que todas estas que trabajamos, vamos a volver aquí al inicio, usted le daba un valor de X o le daba un solo número o no tenía, o la función ahí no estaba definida. Pero no puede pasar que yo le ingrese un valor de X y tenga 2 respuestas. Solamente vamos a tener 1. Entonces lo dejo ahí para que ustedes profundicen un poco más esa prueba de la recta vertical, lean bien esa parte, los ejemplos que nos muestra el texto, pero entonces en esos ejercicios del 27 al 30, lo que les dicen es, si les dan la gráfica, solamente a partir de la gráfica, ustedes podrían decir si esa es la gráfica que corresponde a una función o no, aplicando esta prueba de la recta vertical. Por acá en el campus, chicos, por acá. Por acá en el campus, chicos, les dejo unos ejercicios propuestos. Por ejemplo, acá, hacer los ejercicios del 1 al 30, ¿cierto? Ya de ahí en adelante, pues estos son los básicos, lo que debemos de tener muy claro. Y ahí en adelante, pues ustedes pueden mirar los otros ejercicios. Pero si salen un poquito del contexto en el que trabajamos, entonces ahí del 1 al 30, resuelvan estos primeros ejercicios. Y ahí estaríamos perfecto entendiendo este tema. Entonces, ahora por acá vamos a ver unas funciones muy importantes que vamos a retomar más adelante, por ejemplo, cuando trabajemos con límites o con derivadas, y se llaman funciones definidas por partes. ¿Qué significa esto definidas por partes? Y es una función que está compuesta por otras 2 funciones, que nos dan por aquí unas condiciones.
Si el valor de x que yo le voy a ingresar a la función es menor o igual a 0, nos dicen que trabajemos con esta función. Y si el valor de x que yo le voy a ingresar es mayor estricto que 0, entonces trabajamos con esta función. Entonces, por eso se llama por partes, porque es una función definida por partecitas de funciones. Y es que uno toma por acá una condición y dice, bueno, si cumple esta condición, trabaje con esta. Y si cumple esta otra condición, trabaje con la otra función. ¿Cómo evaluamos en esas funciones? Igual que en las anteriores, pero teniendo siempre en cuenta las condiciones. Por ejemplo, vamos a ver cuánto valdría esta función f de x, evaluada en el -3, en el -2, en el -1, en el 0. Y también damos algunos positivos, por ejemplo, en el 2, no, me tragué, en el 1, en el 2, y vámonos hasta el 3. Entonces, cuando ustedes vean esta escritura, como esta notación, ¿cómo se lee eso? Entonces, vamos a ver. Tomo la función y la evalúo en el -3. Entonces, aquí miramos las condiciones. ¿El -3 es menor que 0? Sí, caemos en esta. Entonces, lo que nos dice es, utilice esta fórmula. Y ahí simplemente vamos y reemplazamos la x. Entonces, nos quedaría -3 más 1 nos da -2. Ahora con esta. La función evaluada en el -2. ¿El -2 es menor que 0? Sí, sigo trabajando en esta. Entonces, -2 más 1 nos daría -1. ¿Cuánto valdría aquí en el -1? Cero. Muy bien. Voy a evaluar x -1, ¿cierto? Entonces, -1 es menor que 0. Sigo en esta primera de acá función. Y entonces, -1 más 1, 0. ¿Y qué pasa en el 0? Ahí hay que tener mucho cuidado porque miren que justamente el 0 es donde se está partiendo esto. Entonces tenemos que tener cuidado, es donde está la igualdad. La igualdad está por acá. Que vemos este palito que tenemos acá. Nos indica que el valor de x puede ser menor o igual a 0. Entonces, cuando estoy trabajando con el 0, lo sigo reemplazando acá. Entonces me quedaría 0 más 1, 1 positivo. Listo. Y ya los otros, 1, el 2 y el 3 son mayores que 0. Entonces ya trabajamos con esta fórmula que tenemos acá. Entonces simplemente acá sería 1 elevado al cuadrado 1 más 3, 4. 2 elevado al cuadrado 4 más 3, 7. Y 3 elevado al cuadrado 9 más 3, 11. Es una función compuesta por otras funciones, pero teniendo en cuenta que para evaluar los valores tengo que mirar cuál es la condición que me debe estar cumpliendo. Entonces todas son así, que es menor que 0 o que es menor que -1. Aquí puede haber cualquier número. Ya cuando ustedes vayan a evaluar, miren la condición que cumple. ¿Cómo se hace la gráfica de estas funciones? Ahí sí que viene el nombre, que es funciones definidas por partes. Aquí serían dos gráficas. Esta, que sería para los valores menores o iguales a 0, y esta, que sería para los valores mayores estrictos que 0. Entonces vamos a hacer primero esta. Esta que es la gráfica de x más 1, esa es una recta. Uno lo identifica porque la x está elevado a la 1. Y dibujar una recta es muy fácil, porque desde geometría sabemos que una recta por dos puntos pasa una única recta. Entonces es suficiente con que uno le dé los dos valores. Por ejemplo, hagamos esta. -3, -2. Busquemos ese punto. -3 para la x, -2 para la y. Viene por aquí.
esta. Menos 2, menos 1. Menos 2 para la X, menos 1 para la Y viene por acá. En el menos 1 vale 0 y en el 0 vale 1. Bueno, ahí puse todos los puntos, pero al final entonces aquí la gráfica sería esta recta. Y esta para los negativos sigue por acá indefinidamente. Entonces lo representamos así con la flechita. Que para los valores negativos siempre va a venir esta. Justo en ese punto de corte, entonces, en el 0 vale 1. Lo vamos a poner así, con un puntico, un poquito más grueso. Un puntico ahí cerrado. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer la gráfica de esta. La gráfica de esta es x al cuadrado más 3. Si x es mayor estricto que 0, nosotros acá lo empezamos a evaluar desde el 1. Sin embargo, los números mayores estrictos que 0 hay muchos antes que el 1. Está el 0.1, 0.2, cualquier otro valor. Entonces, ¿uno cómo hace la gráfica para esos valores? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a evaluar como si fuera el 0. Entonces, si yo reemplazo el 0 acá, me quedaría 0 al cuadrado 0 más 3, 3. Me voy a ubicar ese punto, pero lo voy a poner así, con un huequito abierto. Aquí mejor para que se vea. Con un huequito abierto, nosotros nos vamos a encontrar mucho en las gráficas esto, y entonces quiere decir que en el 0 va a valer 1. Pero después del 0, ya sí podemos hacer la gráfica de esta función, que es una parábola, porque está acá elevado al cuadrado. Entonces venimos por acá, vamos a ubicar estos puntos. Entonces en el 1 valdría 4, en el 2 valdría 7, y bueno, en el 3 valdría 11. Ya se nos sale por acá de la cuadrícula, y la gráfica viene así. Viene más curva. Voy a exagerar un poquito acá para que se vea más esa curva. Y vendría así. Ese pedacito de una parábola. Entonces es muy usual que nos encontremos, chicos, como estos puntos. ¿Por qué se tiene que poner así? Porque yo no puedo decir acá que también empieza desde el 0. Pues aquí en el 0 que valga 3. Porque caeríamos en el error que dijimos que cuando yo trazo una recta vertical, estaría tocando ahí en el 0 2 puntos. Y sabemos que eso no nos representa una función. Entonces uno lo representa así. En el 0 vale 1. Y ya después del 0 empezaría desde acá. No toma este valor, pero sí toma valores para los números que están muy cerquita al 0. Eso es lo que llamamos funciones por partes. De nuevo por acá en el texto. Tenemos muchos ejemplos. Aquí más ejercicios para que trabajen con estas funciones y vean aquí la gráfica, cómo se representa esos punticos cerrados y abiertos. Ya sabemos lo que significa. Entonces, ese es el tema de la semana 1. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes ya tengan esto leído, ya hayan hecho ejercicios y esta semana empiecen con este tema, que son tipos de funciones, combinaciones, composición y transformaciones de las gráficas, que es lo que vamos a ver en la siguiente reunión. Entonces, la idea es que ustedes lo estudien y si tienen dudas, pues las resolvamos acá. Bueno, y antes de irme, ¿tienen dudas de este tema? ¿Han realizado ejercicios? ¿Cómo les ha ido? Pues buenas Profe, noches, bien. profe. Disculpen. Por mi parte, pues yo apenas estoy ingresando a la plataforma, te escribí hace 8 días porque no había podido tener acceso a la página por parte del correo, ningún aplicativo. Pero ya sí te Sí, dejo. yo descargué los archivos ya y me iba a poner a leerlos para ir mirando qué es lo que me tocaba hacer. Ah, bueno, el canal. Entonces ya aquí, pues,
ya les volví a repasar lo que tienen que hacer, ya es desatrasarte, porque vamos una semanita atrasado. Y acá, chicos, no dejemos de estudiar para lo último, porque a veces creemos que es mucho tema y nos sugestionamos un poco de que es difícil, pero no, si uno va trabajando con tiempo cada uno de los temas, de verdad que se les va a hacer más fácil. Sí es muy importante ir un orden, porque por ejemplo lo que vimos hoy es fundamental para entender lo que vamos a ver en la próxima clase y esto va avanzando así, es muy juicioso desde el principio, ¿listo? Claro que sí, profe. Bueno, chicas, entonces si no hay más dudas, terminamos. Tania, Profe, muchísimas gracias por la clase, profe. Yo me voy a poner a hacer entre los ejercicios propuestos en el texto guía. adicionalmente. Exacto. Y Erika, cuenta. No se hace nada. Acá, chicas, entonces, sí, practiquen mucho estos ejercicios ahí del texto guía. Si tienen dudas, nosotros nos volvemos a reunir, pues el lunes es festivo, nos volvemos a reunir el martes, pero no se queden con esas dudas hasta allá. Me pueden comunicar, por ejemplo, por acá por Teams. El chat siempre del grupo está disponible. Si tienen algún ejercicio, pues duda con algún ejercicio, algo en particular. Y también recuerden que acá tenemos unos foros, el foro temático. Acá también pueden poner las dudas. Todo lo que ustedes escriban en este foro lo pueden ver los otros compañeros. Entonces, si hay dudas, es muy bueno que los compartan, por ejemplo, acá, porque la respuesta que yo les voy a dar también lo pueden leer los demás. Y así es como nosotros vamos creando ese conocimiento todos juntos. Entonces, bueno, ahí tenemos como esas dos opciones. El foro es para todos. Lo que me escriban aquí en el chat de Teams, sí, solamente lo puedo ver yo. Entonces, ya ustedes toman la decisión. Y bueno, chicos, entonces dejamos hasta acá por hoy. La grabación aparece mañana, se demora un poquito en generar, pero ya les aparece por acá del encuentro de hoy, por si la quieren volver a consultar, les va a aparecer por acá. Y el PDF, todo esto que escribí, chicos, les va a aparecer aquí, en este material complementario de la semana 1, también para que lo consulten de nuevo. Chicos, ahora sí, feliz noche, que descansen, hasta luego. Buenas Gracias, noches, igualmente, profe. hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias por la clase. Que estén muy bien, con mucho gusto. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, que estén muy bien.